Muy bien. ¿Estamos listos, calixtos? Bueno, como pueden ver, hoy me acompaña la mejor parte de la familia, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Familia Futura. La semana pasada hablamos a la gente soltera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras estamos solteros? Es decir, le hablamos a los hijos. Hoy le toca a los papás. Entonces, Karina me acompaña. Ella y yo hicimos un frente común para educar a nuestros hijos. Y entonces vamos a platicarles el día de hoy acerca de las cosas que hemos aprendido. Miren, es muy importante que entiendan ese concepto. Nosotros hemos caminado, ahorita Karina va a presentar a nuestra familia, hemos caminado cierto tiempo como padres y les vamos a platicar lo que hemos aprendido. No significa que es todo lo que tienes que aprender, ni siquiera significa que es necesariamente lo correcto para ti. Cada niño es diferente, lo que funciona con unos niños no funciona con otros niños. Entonces vamos a contarles nuestras experiencias y tú vas a tener que utilizar el filtro de tu realidad para tomar las cosas que vamos a platicar el día de hoy y utilizarlas en tu familia. Lo que sí es un hecho es que la Biblia es nuestra autoridad y vamos a analizar lo que la Biblia dice acerca de cómo ser padres de familia, y eso sí es para todos, pero se aplica de diferente manera dependiendo de en dónde estás tú en el camino, cuál es tu situación real en este momento. ¿Okay? Bueno, nosotros tenemos 4 hijos. La mayor tiene 30 años, ya cumplidos. El que sigue es Marco, que tiene 25. Luego Alex, que tiene 23. Y la más chica es Katrina, que tiene 19 años. Entonces ya tenemos puros adultos, ya aparte de la nieta, que va a cumplir 5 años en este mes, y ella es nuestro orgullo. No voy a decir que somos los expertos, que tenemos todas las respuestas, que fuimos padres perfectos, pero hay muchas cosas por los 30 años de experiencia que tenemos, aparte de los 13 años trabajando con esta iglesia y compartiendo con ustedes y ayudando en el área de niños también. Nos ha ayudado de aprender muchas cosas. Cuando empezamos aprendimos mucho de otros padres de familia y estudios, libros, y desde luego, claro que la Biblia fue una fuente de sabiduría en nuestra vida. A lo mejor tu familia es diferente, a lo mejor, tenemos a muchos padres y madres solteras y muchas veces nos preguntan, oye, ¿y nosotros cómo le hacemos, no? Quiero que entiendan que nosotros no tenemos la autoridad moral para decirle a nadie cómo educar a sus hijos. Tenemos que utilizar la sabiduría de la Biblia, pero sí tienes que atravesar esto a través de tu realidad y de cómo ponerlo al momento en el que te encuentras. Lo que no queremos crear son viajes de culpabilidad en nadie. Se trata de que desde este momento en adelante, acuérdense, estamos analizando lo real contra lo ideal, cómo podemos traducir esta información para aplicarla en nuestra familia. Esta información se aplica y es útil para todo el mundo, si tú tienes hijos, obviamente aplica. Hay algunos de ustedes que no tienen hijos pero planean tenerlos. Importantísimo que desde ahorita lo escuches. Hay algunos de ustedes que no planean tener hijos y los van a tener, ¿verdad? Y entonces es muy importante que empiecen a poner atención. Sé que hay un grupo de personas al que no le gustan los niños, no quiere saber nada de niños, no se quiere sentar ni junto a los niños, ¿no? Son el tipo de gente junto a la que me gusta sentarme en los restaurantes. Pero bueno, si estás en ese caso, tienes que ser consciente de que hay niños a tu alrededor. A lo mejor eres tío o tía de alguien, a lo mejor tienes amigos con niños, y la responsabilidad de educar a los niños es de todos, ¿ok? Entonces vamos a platicarles el día de hoy lo que hemos aprendido. Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a estudiarlo. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tenemos vida en ti y porque gracias a eso tenemos acceso a ti en todo momento. Necesitamos en este momento de ti, Padre, porque sabemos que esta es información complicada, ser padres de familia no es fácil, entonces necesitamos de tu guía, necesitamos de tu espíritu, necesitamos la humildad de permitirte hacer cambios en nosotros y de ver las cosas como tú las ves. Así es de que, por favor, llénanos de tu espíritu, ayúdanos a abrir los ojos y ver todas estas cosas tal y como tú las ves. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Muy bien, miren, este asunto de ser padres es una cosa realmente, es un reto, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezábamos a ser papás, yo vi un libro en una librería que se llamaba Ser padres no es para cobardes. Poco tiempo después me hubiera gustado haberlo comprado, porque no lo compré, y te empiezas a dar cuenta de en la que estás metido, ¿no? O sea, entramos sin saber mucho de lo que nos estamos metiendo y luego aparte se complica un poco porque, no sé si lo han notado, pero especialmente cuando tienes a tus primeros hijos, todo mundo que está alrededor es un experto, ¿no? Todo mundo saben todos mejor que tú cómo educar a tus hijos y todo el mundo quiere decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y durante un tiempo, especialmente cuando son chiquitos, tú piensas que no está tan complicado, pero conforme empiezan a crecer, te das cuenta que tiene sus complicaciones. Cuando empezamos esta serie, analizamos algunos lineamientos de lo que la Biblia considera como el ideal para la familia. Y cuando se trata de padres de familia, vimos este versículo en Efesios 6, versículo 4, que dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Fíjense, en ese pasaje tan pequeñito nos está diciendo la base de todo lo que significa educar a un niño correctamente. Dice, fíjate muy bien cómo los tratas, pero tienes que disciplinarlos e instruirlos de acuerdo a como Dios nos dice que lo debemos hacer. Entonces, eso obviamente, aunque nos ayuda mucho, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y entonces ahí es en donde se complica la cosa. Pero estoy convencido que para nosotros hubiera sido mucho más fácil la educación de nuestros hijos si hubiéramos sabido ciertas cosas antes de empezar. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Una de las cosas que más les puede ayudar es esta que sigue. La relación con tus hijos tiene diferentes etapas. Una de las causas, yo creo que porque en especial a las madres de la familia se desespera, hasta se deprime en este momento cuando su vida cambia y llega con su primer hijo a casa, es porque pues es muy drástico el cambio de vida cuando llega, en especial para las madres. A lo mejor era mamá que trabajaba fuera de la casa antes y tomas la decisión de quedarse en casa con sus hijos y es algo muy difícil de ser mamá en casa todo el día. Es una cosa que es muy solitario a veces, hay muchos diferentes estreses. O a lo mejor tomas la decisión que ya vas a seguir trabajando con su carrera, entonces lograr de tener ese balance entre cuidar a su nuevo bebé, cuidar a su casa y su matrimonio y también seguir con el mismo ritmo de trabajo puede ser algo muy difícil, en especial en esas primeras etapas, pero de recordar que son etapas ayuda de no caer en esa que va a seguir por la eternidad en esa etapa sin dormir. Cuando llega el bebé y no hay nada de horas de dormir y luego el momento que piensa uno que va a tener chance de dormir y cambian de ser adolescentes, se olvida las horas de dormir. Uno siente a lo mejor que pasa la vida regañando, disciplinando, que cuándo va a cambiar eso, cuando pueda saber y entender que son etapas que van a pasar sus hijos, ayuda a pasar esa parte de su vida. Te da una esperanza el saber que solamente es una etapa. Y miren, la Biblia nos dice, si han leído Eclesiastés, nos dice que todo tiene su tiempo, todas las cosas son a su tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante recordar que aunque de repente te parezca eterna una etapa, no lo es. Es precisamente porque se nos olvida que no son eternas que nos confundimos. Fíjense, les voy a decir más o menos en dónde empiezan los problemas. Nosotros sabemos que somos responsables por disciplinarlos y por instruirlos, pero también sabemos que queremos tener una relación bonita con ellos, queremos amarlos, queremos relacionarnos bien con ellos. Cuando la gente no sabe crear un balance entre todas esas cosas, ahí es en donde empiezan los problemas. Normalmente lo que nosotros hemos visto es a cantidad de padres de familia que han perdido la relación con sus hijos porque hacen una de tres cosas: o no los disciplinan, o los disciplinan mal, o los disciplinan fuera de tiempo. Cuando nosotros caemos en cualquiera de esos tres errores, empezamos a tener problemas. Pero te va a ser mucho más fácil si consideras que ser padre de familia tiene básicamente 4 etapas.
Acuérdense, no todos los niños son iguales. Entonces, algunos niños se pasan más tiempo en una etapa que en otras, unos llegan más temprano a las etapas, pero si entiendes que básicamente son 4 etapas, esto te va a ayudar muchísimo como padre. Es lo que dice su programa, dice 4 etapas como padres de familia. Fíjense, la primera de esas etapas le llamamos los años de disciplina. Los años de disciplina son más o menos del primer año al 6º año del niño. O sea, desde que tiene 1 año de edad hasta 6 años de edad, es el momento en que tú le vas a enseñar de forma práctica a tus hijos que existen los límites. O sea, le vas a enseñar literalmente de forma práctica que cada acción que él hace tiene una consecuencia. Miren, tienen que entender que durante esos primeros años de vida, un montón de patrones de comportamiento, es decir, la forma en que tus hijos van a responder ante las diferentes situaciones de la vida, se forman durante esos primeros años de vida. Entonces, aunque te parezcan muy chiquitos, esa es la etapa para enseñarles disciplina. La siguiente etapa es los años de enseñanza. Esa es la etapa de enseñanza, es aproximadamente de los 7 años hasta los 12 años de edad. En esta etapa, pues cambian las cosas. Tus hijos ya están llegando a la edad en que pueden entender y empezar a razonar. Puedes no solo dar direcciones, pero explicar por qué. Porque ellos empiezan a entender las reglas del juego en este mundo, cómo está funcionando y por qué funciona así, por qué hay reglas de esto, por qué tenemos que seguirlos. Entonces es otro momento que cuando empiezas a tener más comunicación con ellos y empiezan ellos a crecer en su reconocimiento del mundo. De hecho, en esa etapa aprenden montones de cosas, ¿no? Están como una esponja absorbiendo. Pero luego pasan a los años de entrenamiento, que son los años de los 13 a los 19 años de edad. Y miren, a lo mejor decir años de entrenamiento no te dice mucho, pero piénsalo de esta manera, fíjate. Si un entrenador es contratado para dirigir un equipo deportivo, cuando llega el entrenador a ese equipo, no llega a enseñarle el deporte a los integrantes del equipo. Los integrantes del equipo ya conocen el deporte y lo que un entrenador hace es destapar el potencial de cada uno de esos miembros del equipo, ayudarles a jugar bien en equipo y ayudarles a enfrentar las situaciones de los equipos contra los que se van a encontrar. Ese es exactamente el rol de un padre durante esta edad. O sea, tú no vas a enseñarles las cosas. Los niños tienen que llegar a esa edad ya entrenados de cierta manera, tienen que conocer las disciplinas, tienen que conocer las reglas del juego, tienen que entender por qué se hacen las cosas, pero tú lo que vas a hacer es ayudar a dirigirlos correctamente y a reforzar las cosas que ya aprendieron en otra etapa de su vida. ¿Ok? Luego la última, los años de amistad. Los años de amistad empiezan más o menos a los 20 años. Y aquí es donde realmente se disfruta la relación con sus hijos. Se pueden empezar a tener una relación más relacional de amistad y de emoción en vez de dirección. No significa que no disfrutas las otras partes, porque esa parte de 20 años, lo puedo decir, mis 4 hijos ya están en esa parte. Y lo digo que no hay esas cosas diarios que tienes que enfrentar, ya son más independientes, entonces es más fácil tener esa relación ahí con ellos, pero no significa que no disfrutaste las otras etapas. Pero sí tienes que tener en mente de que las primeras etapas es donde tú tienes que ser primero padre y luego amigo hasta que cumplen esta etapa de cuarta etapa de vida. Cuando eres consciente que son etapas que tienen que cumplir para lograr de ser adulto, vas a poder respirar un poco mejor de saber que es una etapa que lleva a otro, hasta que ellos lleguen de esta etapa de ser adultos independientes de ti, con emociones y relación contigo de amistad. Esa de saber que un día los que tienen niños chiquitos, un día sí vas a poder ir al cine y vas a poder ir al cine y ver algo más que una caricatura, es una esperanza.
Te da esperanza cuando recuerdas que son simples etapas. Y miren, una cosa que si la recuerdan, especialmente en esos momentos cuando sienten que se están volviendo locos, dice su programa, los días son largos, pero los años son muy cortos. Miren, esto es algo que cualquier padre de familia que tiene hijos más o menos grandecitos se los puede decir. Es más, de seguro ya se los han dicho, les han dicho, se va a una velocidad que no lo vas a poder creer, ¿no? Se va rapidísimo. Y los papás de niños chiquitos dicen, pues qué raro, porque a mí se me hace eterno todo el día, ¿no? Esa es la realidad. El día se te hace largo, pero los años son cortísimos. Cuando te das cuenta, ya se fueron. Miren, evidentemente los años más complicados tienden a ser los primeros 6, porque tienes que estar disciplinando a los niños. Pero entiendan esto, los que tienen hijos en esa edad, si haces esto bien ahorita, si les enseñas disciplina antes de cumplir 6 años de edad, las siguientes etapas van a ser mucho más fáciles y mucho más disfrutables. De hecho, ¿saben cuál es uno de los errores más grandes que cometen los padres de familia? En la primera etapa no disciplinan. O sea, en la primera etapa, porque están chiquitos, no hay consecuencias. Entonces los niños hacen lo que quieren y los vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, papás que están en una reunión con otros niños y de repente el niño empieza a hacer algo que no tiene que estar haciendo y dice, no, Juanito, ay, que te dije que no, ay, Juanito. Y eso es todo lo que hacen, que no, o en el peor de los casos, lo levantan y lo ponen en otro lado y entonces lo sigue haciendo allá, pero no hay una consecuencia. ¿No? O los papás que toman al niño y le dicen, estoy muy enojado contigo y muy decepcionado, qué triste estoy por tu culpa, vete a jugar. ¿Lo han visto? Entonces el niño la primera vez obviamente como que se decepciona, ¿no? Se pone triste porque dice, ¿no? Pero a la segunda o tercera vez se da cuenta, eso es todo lo que pasa. Entonces empiezan a jugar el juego, le dicen, estoy muy enojado contigo, ok, vete a jugar. ¿No? Así, ¿no? Escúchame muy bien, no disciplinen en la primera etapa. Luego pasan a la segunda etapa, en donde ya deberían de venir entrenados con la disciplina y ahí empiezan medio a disciplinar. Como ellos mismos no están acostumbrados a la disciplina, ¿ah? Entonces a veces disciplinan, a veces no hay disciplina. Si están de buenas no les dicen nada, ¿verdad? Si están de malas entonces son estrictos. Entonces el niño va creciendo pensando que la mitad del tiempo no va a haber consecuencias. Y entonces pasan a la tercera etapa, que es la de la adolescencia, y en ese momento los papás empiezan a ver el peligro de que los niños no tengan disciplina, y entonces quieren bajar con todo el peso de la ley y ser estrictos en su disciplina, y ahí es cuando los niños que ya son adolescentes empujan con todo de regreso, y normalmente lo que pasa es que se empujan fuera de la vida uno del otro. Eso explica por qué muchas veces vemos a familias en donde todo parecía que estaba bien, ¿no? Cuando estaban chiquitos los niños se veían todos muy contentos porque honestamente es más fácil no disciplinar, ¿no? No te tienes que meter en el problema de estarlos disciplinando. Entonces los dejan y van creciendo y de repente cuando llegan adolescentes tú no entiendes por qué, pero de repente ves a la familia explotar. Todo falla, ¿no? Entonces necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Por eso vamos a empezar viendo hoy unos consejos acerca de la disciplina, es lo que dice su programa, consejos acerca de la disciplina. Miren, es evidente que como les dije y lo voy a repetir 20 veces, nadie tiene la clave mágica para todos los niños, ¿ok? Pero les voy a decir lo que la Biblia dice acerca de la disciplina. La Biblia nos enseña que la disciplina significa ver hacia adelante de la vida de los niños y no hacia el pasado. Es decir, tú vas a disciplinar porque quieres que los niños vivan una mejor vida, no porque te vas a vengar de ellos porque hicieron algo mal. Eso significa, fíjense, que la disciplina es un derivado del amor. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. De hecho, la Biblia nos enseña que no existe el amor, cuando se trata de padres a hijos, el amor no existe sin disciplina. Dice Proverbios 3, versículos 11 y 12, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Entonces fíjense lo que nos está diciendo la Biblia. El amor y la disciplina van de la mano. O dicho de otra manera, falta de disciplina significa falta de amor. O sea, un padre que no disciplina a sus hijos no los está amando, los está dejando crecer de una manera que van a sufrir toda la vida. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veo un niño que está totalmente fuera de control, no pienso, ay, qué niño tan malo. Pienso, ¿dónde están los papás de este niño?
¿qué pasó, no? O sea, ¿qué no lo entrenaron? Entonces, si no los disciplinas, los vas a mandar al mundo a sufrir y aparte te van a causar una cantidad de dolores de cabeza que no te los vas a aguantar. ¿Quieres ahorrarte miles de dolores de cabeza? Ahí te van unos consejos. La letra A en su programa dice, no te vayas a los extremos. Algunos padres sí tienen un extremo, que es la disciplina intensa, podemos decir. Entonces, la vida es pura regla, pura disciplina y no hay relación. Entonces, ¿qué pasa en estas casas? Entonces, es cuando los niños llegan a esa cuarta etapa de los 20 años y ahí, la verdad es que no hay relación con sus padres, entonces la chance se pasó. Ese extremo de puras reglas y puras disciplina no es la mejor manera de tener una relación con sus hijos. Entonces tenemos ese extremo y hay el otro extremo, donde no hay reglas, no hay disciplina, no hay ni una de nada. Lo que quiere esta mamá o papá es tener una relación bonita con su hijo. No quiero que él nunca siente, que no se sienta mal, ¿no? mal en ningún momento de su vida, que siempre está contento y siempre siente amado por mí. Entonces nunca voy a dar ni una regaña, nunca voy a dar ni un límite ni un castigo. Siempre las cosas están bien y bonitas y él puede hacer lo que quiere cuando quiere. Y tenemos uno más, que es la persona que va como mandazos, como un péndulo de un reloj, de un lado al otro, las dos extremas. Entonces el niño más confundido tenemos ahí en esta casa, porque empieza la mamá o papá sin reglas. A lo mejor hay reglas, pero nunca hay consecuencias si rompen las reglas. Entonces, ¿qué pasa? Pues los padres empiezan a frustrar, porque el niño no se porta como ellos quieren. Entonces, llega un momento que hay una explosión y dice, no está funcionando, entonces puras reglas y así de gritos, y lo voy a hablar fuerte para que entiendas que no mereces. ¿Y qué pasa entonces? Me siento culpable, porque perdí el control, dije cosas que no debía haber dicho, hice los límites de una manera no como me gustaría. El niño sí está lastimado, entonces me voy a regresar mejor a la otra manera y sin consecuencias, pero porque me siento culpable. Entonces, esos son estas tres diferentes. Entonces, lo que necesitamos tener es un balance entre estas dos cosas. ¿Cómo lo logramos? Dice la letra B en su programa. Necesitas aprender a planear por adelantado antes de disciplinar. Necesitas tener un plan de cómo va a ser la disciplina desde antes de implementar esa disciplina. Miren, la verdad de las cosas es que nos agarran desprevenidos como padres, porque miren, nuestros niños nacen y se ven como un angelito, ¿no? A ver, por ahí tenemos una imagen, ¿no? Nacen y así se ven, ¿no? Dicen, ay, este niño tan hermoso, ¿no? Y de repente empiezan a crecer y de pronto, ¡pah! ¿No? ¡Ah! ¿No? Y entonces normalmente las mamás terminan más o menos así, ¿no? Entonces, más o menos. ¿no? O sea, nos agarran totalmente desprevenidos porque ellos empiezan así todos angelicales y nosotros pensamos que pues nunca se van a portar mal, pero de pronto empiezan a desobedecer y nosotros empezamos a dispensar disciplina sin haberla planeado. Pero si no le pones un poquito de cabeza al asunto, o sea, si no te detienes a analizar y decir, ok, ¿cuál va a ser nuestro sistema que vamos a implementar disciplina? Y por cierto, tiene que ser un frente común, ¿verdad? Tiene que ser los dos, tienen que platicarlo y hablarlo, decir, ok, ¿qué va a ser la disciplina? Porque si no hay un frente común, el niño va a jugar a los papás. Vas a ver cuál es el suave, ¿verdad? Se va a ir siempre con eso, va a pensar que siempre se pueden evitar las consecuencias, y los que somos suaves, porque yo en nuestra relación tendría a ser el más suave, es una injusticia que le haces a tu pareja, porque entonces tú eres el bueno y tu pareja es la mala. ¿Okay? Pero necesitas planear por adelantado un sistema de consecuencias. Y fíjate lo que es importante aquí: necesitas hablar con tus hijos las consecuencias antes de implementarla. O sea, no le puedes poner una consecuencia de la que no has hablado. Te voy a decir por qué. Si tú simplemente de repente de la manga sacas una consecuencia y se la pones a un niño, el niño piensa que eres una persona muy injusta.
porque no tenía idea de lo que iba a suceder. Pero si tú le avisas con anticipación de cuáles son las consecuencias, el niño empieza a entender que lo que dispara las consecuencias son sus acciones. Y entonces empieza a ser responsable de sus acciones, ¿no? Y esto empieza desde que son chiquititos, desde que tiene 1 año de edad, que es el mejor juego que ellos encuentran, tirar el juguete, ¿no? Todos que han estado con bebés han visto este juego que juegan ellos. Entonces, a lo mejor están tirando cosas que pueden lastimar o se rompen. Entonces el niño la primera vez se tira el juguete. Tiene 1 año, tú a lo mejor piensas, no se va a entender, no regresa el juguete así nada más. Pero sí entienden, créeme. No lo avientes. Créeme que sí entiendan y te puedes hablar con ellos así de fácil, de que si le avientes el juguete otra vez, lo voy a guardar. Ese juguete no es para tirar. Le das el juguete al niño. El niño nunca se levanta otra vez, claro. Porque así se obedecen, así de fácil. Pero no es cierto. Tú lo das el juguete, el niño probablemente se va a tirar el juguete otra vez. Y tú en este momento te vas a decir, este juguete lo voy a guardar. Te vas a tenerlo mañana para jugar, pero hoy no porque la tiraste. Lo guardes, en este momento hay consecuencia. Entonces, ese es un ejemplo de desde tan chiquitos que pueden empezar ellos a aprender eso. Pero van creciendo y los límites empiezan a cambiar. Y como dijo Marco, tienes que hablar de adelante y tener planeado por adelante y hablar con sus hijos. Empiezan en la escuela, a lo mejor llegan con malas calificaciones. Ellos deben saber qué es su esperanza para ellos. Entras a la escuela y tienes que regresar con calificaciones de este nivel, sino qué son las consecuencias. Ustedes en su casa tienen que decidir, porque en cada niño, en cada casa va a ser algo diferente, pero ellos deben saber por adelante qué son y qué esperes de ellos. Las consecuencias buenas también, si llegan con las buenas, entonces debe haber también las consecuencias buenas. Si es puro consecuencia mala, así no funciona el mundo tampoco. Y cuando tú tienes planeada la disciplina por adelantado, vas a evitar caer en lo que sigue a continuación, en la letra número C. Que nunca disciplines por enojo. Eso pasa, disciplinar en enojo, pasa más que todo cuando no tenemos planeado las consecuencias. Entonces pasa cuando estamos en frustración que reaccionamos. Y hay que tener cuidado en eso porque en esos momentos de frustración y de enojo, a lo mejor hacemos o decimos cosas que luego arrepentimos. Pero ya demasiado tarde. Los cuerpos de nuestros hijos son frágiles, pero su espíritu está hasta más frágil todavía y tenemos que en todo momento estar nosotros como sus padres siempre cuidando de ellos. Y miren, en este asunto del momento de implementar disciplina, hay cosas que son muy controversiales en nuestra sociedad ahora. La pregunta que mucha gente nos hace es, ¿y está bien darle una nalgada a mi hijo? ¿Está bien darle a nuestros hijos? Incluso he oído a gente que lo que me dice es, ¿verdad que eso es antibíblico? Miren, literalmente no es una cosa antibíblica. De hecho, si ustedes leen Proverbios 23:13, dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. La palabra que está utilizando ahí, la vara de castigo, es la misma palabra que utiliza el Salmo 23 cuando dice, tu vara de pastor me reconforta. De lo que está hablando es de la vara que un pastor usa para dirigir a las ovejas, para que no se vayan a lugares peligrosos, para que no se pierdan, etcétera. Entonces, aquí está hablando, lo que está diciendo literalmente es, un par de nalgadas no van a matar a nadie. Pero eso es de lo que está hablando, de un par de nalgadas. Que cuando los niños están chiquitos y traen el pañal y les das una nalgada en el pañal que ni les duele, para ellos sí es una señal de que algo está mal. Y muchas veces, en algunos casos, es necesario para que los niños entiendan que algo está mal, pero entiendan muy claramente esto porque no quiero confundir a nadie y sé que es controversial. Está hablando de un par de nalgadas.
entiendo la controversia por la cantidad de abusos que la gente, según ellos, disciplinando a sus hijos, han hecho. Un golpe que marca a tus hijos, que les deja un moretón, golpes a cierta edad en donde cachetadas, o sea, golpes en la cara, eso no se llama disciplina, se llama abuso. Estás utilizando tu tamaño y tu autoridad para abusar de un niño al que puedes dejar marcado, como dice Karina. Su cuerpo es frágil, pero su espíritu es mucho más frágil y necesitas tener mucho cuidado. Yo estoy convencido que un par de nalgadas a tiempo, cuando los niños son chiquitos, causa que cuando son mayores de 5 años nunca más tengas que levantar una mano. ¿Cómo los vas a disciplinar tú? Tiene que ver contigo. Si tú eres un fiel creyente en el hecho de que nunca hay que ponerle la mano encima a un niño, entonces no se la pongas. Hay 1000 formas de disciplinar a un niño sin tener que darle una nalgada. Pero si decides hacerlo, entiende, debería ser la última línea de acción y no la primera. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a disciplinar, pero no por enojo. ¿Verdad? Cuando nosotros les vamos poniendo a ellos sus consecuencias claras, no tienes que enojarte para darles las consecuencias negativas. No tienes ni que levantar la voz. Fíjense, yo me acuerdo cuando nuestro hijo Marco nos pidió por primera vez permiso de ir a una fiesta. Ha de haber tenido como 13 o 14 años. Y lo invitaron a una fiesta de 15 años. Iban a ir varios de sus amigos. Entonces dijo, ¿puedo ir a una fiesta de 15 años? ¿Dónde es? Pues en el Hotel Cristal. Iba a ser en un hotel, ¿no? Ok, le dije, bueno, ¿a qué hora empieza? A las 9. Y le digo, ¿a qué horas vas a regresar, según tú? Pues mis amigos tienen permiso hasta las 12. Entonces yo dije, bueno, pues no está tan descabellado. Le dije, yo te voy a llevar y yo voy a ir por ti. Pero vamos a quedar en una cosa, yo te voy a dejar en la fiesta. Voy a pasar por ti a las 12 en punto y a las 12 vas a estar afuera. ¿Okay? Cuando yo pase por ti, tú vas a estar afuera, porque si yo tengo que buscar estacionamiento, bajarme, buscar el salón, encontrarte en la fiesta, vas a salir de la fiesta a las 12:30. A las 12 en punto nos vemos en la banqueta y si no estás ahí, la siguiente fiesta es a las 11. ¿Está claro? Ok. Ese día lo dejé en la fiesta, llegué a las 12 en punto y Marco ni sus luces, ¿no? Entonces, como por ahí de las 12:25 más o menos, ¿no? Salió corriendo, ¿no? Papá, perdón, es que fíjate que mi amigo y que el reloj y que no sé. Le dije, ay Marco, qué lástima, pero bueno, ni modo, a la otra es a las 11. Pero papá, ¿de veras te aseguro? Le dije, sí, Marquito, te creo, pero para la otra es a las 11. Entonces subí al coche todo molesto. Llegó la siguiente fiesta, pidió permiso y le dije, ok, te voy a dejar. Si estás a las 11, la siguiente vez regresamos a las 12. O sea, vas a obtener otra vez tu privilegio, pero si no estás, entonces baja a las 10:30. ¿A qué horas creen que estuvo afuera? Puntual, al 5 para las 11, ¿no? Entonces ellos solitos entienden y no hace falta ni enojarte, ni gritarle, mira nada más, que decepción. A las 11. Y él entiende quién genera la consecuencia. Pero otra cosa que es muy importante recordar, fíjense, la letra D, es que tienes que aprender a escoger bien tus batallas. Hay cosas por las que no vale la pena una confrontación. En la vida, en su caso, ustedes tienen que saber qué son sus valores en su casa, con sus hijos, qué van a enseñar, pero hay cosas que sí no son negociables, y hay otros que sí se puede tener un poco más de flexibilidad. En su casa hay que saber qué es el caso. Exacto, tú tienes que escoger cuáles son los valores en tu casa que no son negociables. Por ejemplo, en nuestra casa nosotros teníamos 2. Uno era la honestidad. A mis hijos les enseñamos en conjunto, hicimos un acuerdo nosotros de nosotros nunca decir una mentira, y a ellos les dijimos, tú siempre nos vas a decir la verdad. ¿Ya? Lo que tengas que enfrentar lo vamos a enfrentar juntos, y no significa que no va a haber consecuencias. Pero si me entero que me mentiste, entonces las consecuencias van a ser peores. Y les voy a decir por qué. Porque una persona deshonesta destroza relaciones toda su vida. Cuando tú le mientes a la demás gente, la gente deja de confiar en ti y termina relaciones todo el tiempo. Entonces para mí era muy importante que entendieran la importancia de la honestidad. Y el otro era respeto, especialmente a su mamá, pero respeto a todo lo que está a tu alrededor. Respeto a las demás personas, respeto a sus cosas, respeto a sus sentimientos. Y por esas 2, esos eran no negociables, pero todo lo demás era caso por caso. Hay momentos en donde tú tienes que ser flexible, incluso con la disciplina planeada, dependiendo de la situación. Sí, por ejemplo, te puedes pensar, tienes un hijo de 5 años, la llevas al súper contigo, el niño.
A los 5 años pues ve un juguete, un dulce y quiere, en este momento, quiere lo que quiere. Y entonces tú dices, hoy no voy a comprar el juguete. ¿Y qué empieza? Pues el berrinche total, en el piso tirado a gritos. En este momento es consecuencia. Lo levantas el niño y te vas del súper y va a haber consecuencia por su comportamiento, porque tiene que ser inmediato en estos casos. Pero tú puedes imaginar el mismo niño y tú vas el sábado a la playa con él, estás desde la mañana con él, un día de diversión con él, comes ahí en la playa, no sales de la playa hasta que está bajando el sol y a lo mejor el niño no quiere que se acabe el día, o a lo mejor quiere un helado cuando van saliendo y empieza el berrinche, pero ¿qué es la diferencia? Tú sabes que el niño ha tenido todo el día en el sol, corriendo por todos lados, no ha comido de su horario normal. Entonces, ¿qué pasa a un niño de esta edad cuando está así de cansado? Pues lo que pasa son berrinches. Entonces, pero nosotros a lo mejor pensamos, también estoy cansado y estoy hasta aquí de correr atrás de él todo el día y ahora se va a hacer un berrinche. Pues no, esa no puede ser tu reacción, porque tú eres el adulto en la relación y tienes que recordar que tú eres el adulto y tienes que tener la paciencia de entender que tu hijo está cansado y las reglas tienen que tener cierta flexibilidad a veces, y también los castigos. En nuestra casa también yo puedo pensar en mis hijos. 2, yo soy una persona más o menos ordenada. ¿Yo? No tanto. Y lo puedo pensar en 2 de mis hijos salieron como yo, hasta más ordenados. Yo no sé de dónde lo heredaron, porque tenemos especialmente uno que su orden es estricto. Ninguno de nosotros somos así, pero así es él. Y luego tenemos otros 2 que salieron más bien al lado de Marco, y la orden tiene cierto, pues, flexibilidad. Tenemos hijos que si alguien muriera en su cuarto, tardaríamos 6 meses en encontrar el cadáver. Y luego yo tenía que saber mis áreas comunes de la casa, sí esperaba que estaban recogidos sus cosas, que no estaban ahí tirados sus cosas en el área común, pero en su cuarto, en su recámara, en su espacio personal, yo tenía otro nivel de flexibilidad, porque cada uno tenemos que tener un poquito de espacio que es mía. Entonces no era así de que tenía que llegar a mi nivel de orden en su cuarto. Y miren, otra vez, no les estamos tratando de decir que tienes que dejar que tus hijos tengan un tiradero en su cuarto. O sea, eso era algo que nosotros escogíamos, no tener una batalla diaria por esas cosas. Karina de vez en cuando se metía con ellos en su cuarto y decían, en este momento vamos a arreglar todo tu cuarto porque es un desorden. Y se ponían a arreglar y lo dejaban impecable. Y luego empezaba a acumularse y de vez en cuando entraba con eso. Tú tienes que escoger, si para ti el orden es un valor altísimo, entonces implementalo. Simplemente acuérdate que vale la pena escoger tus batallas, porque si todas las peleas, te la vas a pasar peleando todo el día. ¿Okay? Entonces escoge tus batallas. Ahora, como cristianos, fíjense, nosotros tenemos un contexto para entender la disciplina. Fíjense, si tú ves la manera en que Dios nos trata a nosotros, Dios se pone de tu lado en contra de tu pecado. ¿Te das cuenta? O sea, en la Biblia dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces Dios se pone de tu lado contra el pecado. Y entonces exactamente lo mismo debería de suceder con nosotros. Así nosotros también tenemos que recordar, como dice en la letra E, debemos estar de parte de nuestros hijos contra su desobediencia. En ningún momento estamos contra nuestros hijos, estamos contra el pecado, igual que Dios con nosotros. Él sufre porque nosotros tendrá consecuencias cuando pecamos, y eso le da tristeza a Dios, se rompe su corazón. Igual debe ser por nosotros. Cuando nuestros hijos se desobedecen, tenemos que estar
triste con ellos, no enojados a ellos, porque sabemos que va a haber una consecuencia, que se va a doler para ellos. Y a lo mejor la consecuencia vas a implementar tú, pero si planeas por adelante, ellos sabían. Entonces no tienes que decir, ya le dije, tú le ganaste. Es tu culpa, ¿no? No, así no es. Tú puedes estar de manera de que, sí, mijito, yo sé que hoy no vas a poder ir al cine con tus amigos, porque las calificaciones no salieron como quedamos de acuerdo, entonces vas a tener que quedar en casa a estudiar. Pero en vez de estar Yo sé enojado que- con él, más bien hasta dices, ay, Marco, ya ves, ahora no vas a poder ir al cine, Marquito, ¿no? Y entonces Me luego, siento es cierto, mal. ¿no? Entonces, ¿cómo te ven a ti? Estás con ellos en contra de su desobediencia y no, ya ves, ahora te aguantas, ni modo, te lo dije, vete a tu cuarto, ¿no? O sea, al revés, lo sufres con ellos, que no significa que no sucede la consecuencia. Pero entonces sienten que estás con ellos en todo momento. Otra cosa que necesitamos recordar que es muy importante, la letra F dice, el objetivo de la disciplina es restaurar relaciones rotas. Miren, este es súper importante y te va a ayudar a la hora de planear las posibles consecuencias a los hijos. Este es valiosísimo. Fíjense, Dios nos disciplina a nosotros, pero ¿para qué nos disciplina? Para tratar de que regresemos a Él. O sea, Él lo que está haciendo es tratar de restaurar la relación con nosotros. De hecho, fíjense, la forma en que Dios decidió restaurar nuestra relación es con la cruz de Cristo, ¿no? Dice Colosenses 1:20, dice, por medio de Él, hablando de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. O sea, todo lo que hace Dios es tratar de restaurar su relación con nosotros. Nosotros pecamos, nos alejamos de Él y Él busca la manera de restaurarlo. Entonces, cuando tú estás disciplinando a tus hijos, trata de pensar en consecuencias que lo que hagan sea restaurar la relación. O sea, no des castigos nada más por castigar. No es, hiciste esto, ok, 15 vueltas a la manzana corriendo, cargando 3 libros. No, o sea, nada más por hacerlo sufrir. Sino más bien piensa, ¿qué acción podría hacer mi hijo como consecuencia que de alguna manera restaure la relación? ¿Cómo puede ofrecer una disculpa? ¿Cómo puede demostrar que está arrepentido? Pero algo que dependiendo de lo que haya hecho, restaure la relación que haya roto. Yo no te puedo decir qué es, porque depende de cada hijo, depende de qué hicieron, depende de qué edad tienen, pero si te sientas a pensarlo, vas a poder decir, ok, ¿qué podría hacer este niño para restaurar lo que acaba de romper? ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la disciplina. Ahora, aparte de la disciplina, fíjense, hay otro problema, o sea, aparte de la falta de disciplina, hay otro problema que normalmente causa que seamos no muy buenos padres de familia. Les voy a decir cuál es. Los padres de familia que tratan de empezar la etapa de amistad antes de tiempo. O sea, al principio tus hijos necesitan disciplina, necesitan instrucción, necesitan entrenamiento. Y hay papás que quieren ser el mejor amigo de sus hijos desde muy temprano y no funciona. Eso especialmente sucede cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a ser semiadultos y entonces te puedes relacionar con ellos y tú lo quieres ser su amigo. Si tú quieres ser el mejor amigo de tu hijo o la mejor amiga de tu hija cuando tienen 14 años, te vas a meter en un berenjenal, te vas a meter en una cantidad de problemas increíbles. Te voy a decir por qué. Los niños a esa edad están tratando de probar los límites, los que pongas. Hay niños que los prueban de vez en cuando, ¿no? O sea, como que de repente les entra la necesidad de sentirse independientes y prueban un límite. Y hay niños que, bueno, viven como velociraptors, ¿no? O sea, todo el tiempo están tratando de escaparse de la jaula, ¿no? O sea, están viendo cómo probar tus límites. Eso significa que si a esa edad tus hijos no están molestos por la implementación de algún límite, algo está muy extraño. O tienes al mejor hijo del mundo, o lo estás dejando hacer cosas que no deberías estarle dejando hacer sin consecuencias. ¿Ok? Entonces no podemos empezar antes de tiempo. Y algo que te pueda ayudar en su rol como padre de familia, cuando vas pasando estas diferentes etapas, es si recuerdas que son etapas y qué es tu rol en cada etapa con ellos. Tu rol, tienes que recordar que en el cuarta etapa, ese rol en tu relación con ellos, el después es mucho más largo que toda la parte primera. Las 3 primeras partes no van a durar
como la cuarta parte que va a durar de mucho más tiempo. Cuando sientes la necesidad de ser amigo de tus hijos antes de tiempo, pues recuerda que serán más tiempo de adultos que niños. Ese es el recuerdo. Pero hasta que sean adultos, tu rol principal es prepararlos para la vida. Si no estás cumpliendo este rol en la vida de tus hijos, estás haciendo un desservicio a ellos. No estás cumpliendo lo que ellos necesitan para ser adultos independientes de ti. Si tú quieres tener ahí en tu casa como muñeco, mascota que queda contigo por siempre, que te puedes sacar y jugar con ellos cuando quieres, pues los vas a mandar sin preparación a la vida. Y miren, por favor, no malentiendan esto que estamos diciendo en este momento, O sea, muchas veces la gente oye estas cosas y piensa, entonces no me tengo que divertir con mis hijos, nada más tengo que estar. Creo que una parte crucial de ser buenos padres de familia es crear recuerdos tan hermosos en la infancia y adolescencia de tus hijos que cuando sean adultos quieran regresar, para que puedas tener esa relación de amistad con ellos. De hecho, para que puedan recrearlo en su propia familia. Pero si confundes tu rol, si tú empiezas a querer ser su mejor amigo desde el principio, los vas a mandar a la vida sin preparación y la van a sufrir terriblemente. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, hay algunas cosas que hemos aprendido. No tratas de salvarlos de enfrentar sus consecuencias. Así le dice en su programa. No tratas de salvarlos de enfrentar sus consecuencias. Es algo que hemos aprendido con los años. Sus hijos a lo mejor, pues me recuerda en mi etapa, si yo portaba mal en la escuela, no cumplía mi tarea, lo que sea, yo sabía que yo tenía que ser nerviosa de llegar a la casa a explicar a mis papás por qué tenía una nota o algo de la escuela. Hoy en día yo sé, he hablado con muchos maestros que son parte de nuestra iglesia, de que hoy en día eso no es así. Normalmente son los maestros que ni quieren dar castigos ni límites a los niños porque saben que lo más probable es que van a pasar es que los padres de familia van a llegar para regañar a la maestra, para dar un límite a su hijo. Es mejor que tú déjalas enfrentar consecuencias negativas en esa etapa de su vida cuando lo que está en juego no es algo tan grande. A lo mejor van a faltar el cine o a lo mejor un juego de deportes, pero más adelante, cuando sean adultos, hay consecuencias en la vida. Lo que queremos o no queremos, esa vida tiene consecuencias. Y si ellos no aprenden antes, se va a aprender de forma mucho más dura cuando lo que esté en juego es mucho más difícil, que puede ser su matrimonio, se puede ser su trabajo, hasta su propia vida, por decisiones que ellos tomen, porque van en la vida pensando que se puede evitar siempre consecuencias. En Proverbios 27:12 dice la Biblia: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dice, aquí la pregunta que tienes que hacerte es: ¿por qué es inexperto el inexperto? Porque no ha experimentado cosas. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia es que si tú no le enseñas a tus hijos a experimentar estas cosas desde que son chiquitos, van a seguir adelante y van a sufrir las consecuencias. Lo mejor que puedes hacer es permitirles enfrentar las consecuencias de sus acciones ahora que están pequeños y ser tú un buen entrenador para enseñarles a comprender y manejar de la mejor forma posible sus consecuencias. Y miren, yo entiendo que hay ocasiones en las que como padres tenemos que intervenir. Hay veces que tú lo que escuchas de tus hijos es una injusticia y entonces lo que necesitamos hacer es ir e investigar. Pero normalmente las injusticias de nuestros hijos vienen matizadas, ¿no? Entonces tienes que llegar y ver, a ver, ¿qué pasó? Y si tu hijo es responsable, entonces tienes que decir, no, el responsable eres tú, ¿no? Y tienes que dejarlo sufrir las consecuencias. Si hay una injusticia, intervienes.
Pero es ridículo que estemos tratando de evitarles todas las consecuencias, porque entonces van a pensar que las consecuencias son evitables y, como dijo Karina, no lo son. ¿Okay? Entonces tenemos que dejarlos enfrentar sus consecuencias. Pero lo más importante que puedes hacer por tus hijos con diferencia, dice su siguiente punto, es enseñarles cuánto los ama Dios para que ellos aprendan a amarlo. Yo creo que este es el parte más importante que podemos dar a nuestros hijos. El fe que necesiten ellos para saber que Dios te ama. En todo momento Él está ahí contigo y Él tiene un plan para ti y tu vida. Enseñar a nuestros hijos eso es el mejor regalo que podemos dar a ellos. Y que desde lo más pequeños posibles que lo conocen eso, es el mejor que puedes dar a ellos y es regalo de vida para ellos. Es la manera en que ellos realmente van a poder vivir la vida correctamente. Y miren, otra vez, esto no se trata de intentar causar culpabilidad en nadie, especialmente la gente que llega y conoce a Cristo cuando sus hijos ya están más grandecitos. Pero esto es lo que la Biblia nos dice, que es lo que tenemos que hacer. Fíjense, en Deuteronomio 6, versículos 4 al 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjense, el objetivo de ser un padre que le transmite el amor de Dios a sus hijos, o sea, es tratar de lograr que los niños, desde lo más niño posible, se entiendan cómo intersectar su fe con su día a día. ¿Cómo tiene que ver lo que Dios nos enseña en su palabra con la manera en que actuamos en el día a día? Entonces, obviamente aquí hay una diversidad de padres de familia. Si tus hijos están chiquitos, no te esperes. Empieza a enseñárselos desde que están chiquitos, platica con ellos. Miren, esto no es ataque. Yo sé que hay gente que prefiere meter a sus hijos a esta sesión que mandarlos a donde están los niños, pero me gustaría que entendieran esto. Lo que les enseñan allá está diseñado a su edad para enseñarles el amor de Dios. Eso es lo que hacen todos los domingos. Y mucho de lo que decimos aquí, a los niños, especialmente a ciertas edades, los pasa por encima y no les sirve de mucho. Entonces, utiliza tus oportunidades y aprovecha las herramientas que te damos para que aprendan desde muy chiquitos, ¿no? Luego los adolescentes, pues esos son otro boleto. Pues sí, quiero decir que si empezaste más tarde, no desesperas. Nosotros empezamos a caminar de muy cerca con Dios cuando, la mayor sí era adolescente, ya. Entonces para ella fue un cambio de vida de repente muy drástico y la verdad no aceptó así muy fácil de venir a la iglesia con nosotros. De hecho, llegó un momento en que se alejó. Se alejó, sí, no era una prioridad en su vida. Pero lo puedo decir que hoy en día ella y su esposo, que su esposo es un cristiano, creyente total, van a una iglesia, son miembros de una iglesia en California, sirven en esta iglesia. Entonces, en que a lo mejor se alejan en algún momento no significa que no van a regresar. El mejor que tú puedes hacer como padre es ser el ejemplo. Eso siempre es el más importante. ¿Qué haces tú en tu vida con tu fe? Si ellos ven eso, se va a entrar. Y no dejas de invitarlos o platicar con ellos, pero no así como de disciplina. No, o sea, eso es lo peor que puedes hacer, ¿verdad? Cuando tus hijos empiezan a decir no quiero ir, dices, bueno, te portaste mal esta semana, ahora el domingo a la iglesia. Y entonces empiezan a relacionar la iglesia con castigo y dolor, ¿no? O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Por eso les decíamos, miren, escojan sus batallas, ¿verdad? Cuando algunos de nuestros hijos de pronto dijeron yo no voy a ir, esa batalla no la peleamos, pero eso no significa que dejamos de orar con ellos, que dejamos de hablar con ellos todo el tiempo de lo que la Biblia dice. Y no crean que cuando hablamos con ellos decimos porque en Proverbios está, no, simplemente que en cada situación que nos cuentan, películas que vemos, programas que estamos viendo todos juntos, tratamos de contrastar los valores bíblicos con los valores del mundo y ellos lo escuchan.
Y digo, al grado que en este momento, digo, nuestros hijos vienen por gusto. Angie va a la iglesia. Aquí está otro de nuestros hijos que ahora viene porque él decide venir. Katrina, que desde niña creció dentro de la iglesia, para ella la iglesia ha sido su vida. Entonces para ella el domingo no tiene sentido sin venir a la iglesia. Y esa es la súper ventaja de empezar cuando los niños están muy chiquitos, enseñarles del amor de Dios. Pero como dijo Karina, lo más valioso que puedes hacer por tus hijos es tener una relación profunda con Dios tú. Dice, la parte más complicada de ser padre de familia es que lo que le transmites con más fuerza a tus hijos es tu carácter. Y si tú no estás bien, les vas a decir una cosa y vas a hacer otra. Y eso es lo que hace que los niños se enojen. Cuando ven la incongruencia de lo que les quieres enseñar con lo que vives. Entonces necesitas permitirle a Dios transformarte a ti, entregarle tu vida para que te transforme y entonces puedas ser un buen padre. No hablar como un buen padre, sino ser un buen padre. Y miren, como conclusión, hay una pregunta que quiero que se la lleven con ustedes. Dice, tus hijos, si tienes hijos y están en alguna de las 3 primeras etapas, créeme, se van a convertir en adultos más rápido de lo que te imaginas. Todas las personas tenemos una historia, ¿no? Cuando nos conocemos, cuando conocemos a la persona que nos interesa para casarnos, lo primero que quieres saber es cuál es su historia. Quiero que te des cuenta que en este momento, si tienes hijos chicos, tú eres una parte crucial de lo que va a ser su historia. Entonces la pregunta que quisiera que te llevaras en este momento contigo, dice tu programa, ¿qué puedes hacer de ahora en adelante para que tu parte en su historia sea maravillosa? Y acuérdate que se trata del balance que tienes que tener entre entrenarlos para la vida y amarlos con todo tu corazón. Pero amarlos significa disciplinarlos. Entonces, ¿qué puedes hacer de hoy en adelante, sin importar en qué momento estés de tu vida ni qué edad tengan tus hijos? ¿Qué puedes empezar a implementar de hoy en adelante para que tu participación en su historia sea algo maravilloso? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tú eres un Padre perfecto y amoroso para cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que nosotros somos seres imperfectos. Los que somos padres hemos sido padres imperfectos, pero sabemos que te tenemos a ti, Señor, y que en el momento en que voltemos a ti y empecemos a caminar contigo, hay esperanza. Recuérdanos, Señor, especialmente aquellos que tienen hijos muy pequeños, que este es el mejor momento para empezar a moldearlos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, para que ellos crezcan ya con un conocimiento natural de tu amor y puedan vivir la vida de manera que te glorifiquen.